SER Podcast. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se pronuncia por primera vez sobre la sentencia al fiscal general del Estado, porque si han pasado 19 días después del fallo, 19 días, el Supremo ha publicado los motivos, la sentencia de condena a Álvaro García Ortiz. Ya lo saben, por filtrar el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales. 5 de los 7 jueces del tribunal consideran probado que fue García Ortiz o una persona de su entorno inmediato, esto es literal, quien filtró ese correo a la cadena SER el 13 de marzo. García Ortiz o alguien de su entorno. Consideran los jueces que hay un cuadro probatorio sólido para llegar a esta conclusión, en cambio de la que difieren radicalmente las otras 2 juezas del tribunal que han firmado un voto particular contra esta condena. Vamos a ver qué ha dicho el presidente del Gobierno, Ana Fernández Vila. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues defensa cerrada de Sánchez al fiscal general del Estado tras esa sentencia que los socialistas ya han dicho hoy que acatan, pero no comparten. Cree el presidente que si alguien tiene que pedir perdón es Isabel Díaz Ayuso y Feijóo. Explicaciones a la presidenta madrileña y no al fiscal, que solo ha velado, ha dicho Sánchez, por defender a la fiscalía. ¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Palabras de Sánchez en el acto que celebran hoy los socialistas en la sede de UGT por el centenario del fallecimiento de su fundador, Pablo Iglesias. Lo de menos es el novio de Ayuso. Ha dicho el presidente, lo importante es que Feijóo, dice, se está plegando ante la presidenta madrileña y no le exige responsabilidades por hacer negocio con la sanidad pública. Gracias, Ana. A vosotros. Y tenemos noticia económica, noticia importante, porque la patronal propone subir el salario mínimo un 1,5% el año que viene. Esto quiere decir que subiría por debajo de la inflación, es decir, que los trabajadores perderían poder adquisitivo. Esta es su posición de cara a la negociación con el Gobierno, con los sindicatos, unos sindicatos que piden, pues claro, muchísimo más que la patronal. Pablo Anzola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la propuesta que la COE presentará al Ministerio de Trabajo plantea una subida de 18 euros al mes del salario mínimo interprofesional en 2026, un aumento del 1,5% hasta los 1.202 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esa subida, lo decía, se queda por debajo de la inflación, que va a cerrar 2025 casi en el 3%, y se queda desde luego muy lejos de la que presentaron los sindicatos, porque UGT y comisiones propusieron un alza del 7,5% para 2026. La COE se justifica diciendo que su propuesta va en línea con la planteada para los funcionarios. Dice además que el SMI ya alcanza el 60% del salario mínimo, algo que no comparten los sindicatos, y por cierto condiciona su propuesta que el Ministerio no cambie el sistema de absorción de pluses, es decir, compensar esa subida del SMI con la bajada de complementos que ya cobran los trabajadores. Y esta noche tenemos Radio a la Carta, hora 25, se escucha a partir de las 9 por Ser Más, y en los móviles, porque hay media, empieza Carrusel Deportivo. Jorge Escorial, buenas tardes. Buenas tardes. Sexta jornada de Champions, turno de las 9 para 2 equipos españoles en el Camp Nou. Barcelona, Eintracht Frankfurt, victoria necesaria para acercarse al top 8. Los de Flick forman con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Valde, medio campo para Eric García, Pedri y Fermín, arriba Lamine, Rafinha y Lewandowski. También a las 9 en Eindhoven, PSV Atlético de Madrid. El Atlético de ganar prácticamente certificaría su clasificación para la siguiente ronda y se acercaría mucho a estar entre los 8 mejores. El 11 Atlético con Oblak, 4 atrás con Molina, Pubil, Janko y Ruggeri, Coque, Barrios, Simeone y Nico González, y el gol para Julián y Sorloth. Al margen de la Champions, hoy sorteo de 16avos de Copa que se jugará la semana que viene. Enfrentamientos más destacados: Talavera de la Reina, Real Madrid, Guadalajara, Barcelona, Atlético Baleares, Atlético de Madrid y Ourense Club de Fútbol Athletic Club. Contamos toda la Champions desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Pues estamos pendientes, vuelve la lluvia en casi todo el país. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Llueve ahora mismo en el Cantábrico más oriental, sur de Castilla y León. Empieza a hacerlo en la Comunidad de Madrid, también lo hace en Extremadura y provincias como Huelva. Durante la madrugada y hasta mañana al mediodía, esta lluvia viajará más hacia el este, pero a medida que se acerque el Mediterráneo irá desapareciendo. Y es que mañana en el Mediterráneo volverá a hacer sol, en general con ambiente suave, y algunos chubascos durante la tarde, intensos pero locales en Canarias. Escriben los 5 jueces del Supremo que hay un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente para condenar a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, delito que se cometió con la filtración del mail, pero también con la publicación de la nota de prensa con la que la Fiscalía desmintió el bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que lo que decía, se acordarán, es que la Fiscalía ofreció y luego paró un acuerdo a González Amador
cuando realmente fue al revés. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, cuando los jueces hablan de estas pruebas tan claras, ¿de qué hablan exactamente? Pues mira, el Supremo por mayoría sostiene que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en una unidad de acción al filtrar a la SER, él o un tercero con su conocimiento, el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después, cuando emitió una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. Según la sentencia, la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa y reprocha a García Ortiz que respondiera a una noticia falsa con la comisión de un delito, ya que con su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva. La resolución considera que no existe una explicación alternativa razonable para pensar que él no fuera el responsable y se agarra a lo que llama cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. La prisa por recabar los correos, el reducido número de personas que los conocían, el borrado de su teléfono, que se negara a contestar a las preguntas de las acusaciones, el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra y una llamada perdida que hizo el periodista de la SER que publicó ese documento, una llamada que nunca fue respondida de nuestro compañero. Ese es otro indicio porque, según la mayoría de magistrados, es sugerente de una comunicación inicial indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas. Hay que decir que este relato, lo decíamos antes, contrasta con los testimonios de los periodistas que declararon en el juicio, periodistas de 4 medios distintos que explicaron pues que sí, que tuvieron acceso al contenido del mail o que supieron que existía esa confesión antes de que el correo llegara a García Ortiz. Es decir, que su fuente no podía ser el fiscal. Pero Pedro, el Supremo lo que ha hecho es sortear estos testimonios. Sí, con un argumento que pasa por afirmar que no se cuestiona la veracidad de las afirmaciones de los periodistas, pero que sus testimonios de descargo ceden ante esta pluralidad de indicios que acabamos de relatar. A pesar de restarles validez a sus testimonios, Pablo, la sentencia los usa contra el exfiscal general. Aplaude que por prudencia profesional no revelaran el contenido literal del correo frente a la precipitación, dicen, con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía. Pero lo dicho, a pesar de ello, avala, respeta y defiende el secreto profesional de los periodistas. Estas son las claves de la sentencia condenatoria a Álvaro García Ortiz: 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso por daños morales. Eso sí, Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Los jueces incluyen, podríamos decir, una palmadita final al fiscal en la espalda, ¿eh? Explican sí que le ponen la mínima multa posible porque, abro comillas, estamos juzgando un hecho concreto, no una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración. Bueno, y una cosa más sobre la sentencia antes de analizar el voto particular. Los jueces alejan la posibilidad de que el novio de Ayuso utilice la condena para anular el caso que investiga su presunto fraude fiscal. Ese era otro de los grandes objetivos de González Amador con todo esto. Quería que el Supremo dijera que se ha vulnerado su presunción de inocencia para ir luego a los jueces que investigan si defraudó 350.000 euros a Hacienda y pedir que esa causa se declare nula. De ahí que en su declaración ante el Supremo dijera cosas como esta. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque Bueno, pues esto a priori no lo ha conseguido González Amador, no ha conseguido que esto se pueda utilizar para declarar nula la causa contra él. Los magistrados del Supremo, de hecho, respaldan a los jueces que lo investigan por fraude fiscal y, Pedro, dicen que el novio de Ayuso ha usado tintes exageradamente tremendistas, esto es literal, y que no es un ciudadano anónimo. El Supremo ha frustrado, sí, las esperanzas de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, pueda, y es literal, obtener algún rendimiento defensivo en este proceso de cara al que se sigue contra él. Es decir, en la ventanilla del alto tribunal no han estimado esta pretensión para el proceso que tiene abierto en Madrid, ese juicio que tiene a la vuelta de la esquina por un presunto delito de fraude fiscal cometido al dejar de pagar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que se embolsó con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Será en el otro proceso donde sin duda sus abogados lo harán valer, el que se sigue en esos juzgados madrileños, donde haya que tomar una decisión, la que corresponda, si se anula o no se anula la causa. La sentencia reprocha a Alberto González Amador los tintes exageradamente tremendistas que usa para reclamar la vulneración de su derecho de defensa. La sentencia reconoce que el contenido del mail nunca debió hacerse público y que puede lastrar sus estrategias defensivas, pero basta con la imposibilidad de utilizarlo como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente, dicen, difundido.
Pues todo esto es lo que entienden 5 de los 7 jueces del tribunal. Las otras 2 magistradas, en cambio, ven una realidad totalmente distinta y firman un voto particular que propone absolver al fiscal. Ellas dan plena credibilidad a los periodistas, consideran que la nota de prensa no es delictiva y, sobre todo, que no hay pruebas suficientes para condenar a Álvaro García Ortiz. Sostienen que la sentencia de sus compañeros es una mera sospecha que se decanta entre las varias opciones posibles por la más perjudicial para el ya exfiscal general Pedro. Son las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo que muestran su absoluta discrepancia con sus colegas. No hay indicios de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico y señalan que la nota de prensa no es delictiva porque lo contrario habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella el prestigio de la institución. Esa nota era la única opción posible de frenar el bulo. El voto particular destaca además que la propia confidencialidad había sido renunciada por Alberto González Amador y por su abogado, que compartieron los correos con el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez y con un abogado del Estado ajeno a la causa. Polo y Ferrer ponen en valor el testimonio de los periodistas, resultan creíbles por su contundencia, por no incurrir en contradicciones y afean a sus colegas que usen como indicio la llamada del periodista de la SER al acusado. La sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha que se decanta entre varias opciones igualmente posibles por la más perjudicial para García Ortiz. Pues ya lo ven, hay mucho que analizar, hay mucho que comentar, hay muchas preguntas que plantear y lo vamos a hacer en Calla Fútbol a partir de las 10, por ser más, en sus móviles, también en la onda de radio, en esta cadena alternativa de la cadena SER. Nos pueden seguir por ahí. Pedro Jiménez, nos escuchamos y seguimos profundizando en un rato. Esta noche estamos juntos. Hasta ahora. Pues ya lo ven, sentencia histórica con cascada de reacciones. Ya hemos escuchado al presidente del gobierno, que no ha ido al choque obviamente con el Supremo, se limita a defender la figura del fiscal. En cambio, sí han cargado contra los argumentos jurídicos del alto tribunal 2 ministros. Óscar López, líder también de los socialistas madrileños, ha dicho esto en Televisión Española. Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Y también ha tirado de ironía el ministro Óscar Puente, que ha escrito en Twitter: lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Esto en el gobierno, pero también tenemos la primera reacción de Ayuso. Julia Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Dice la presidenta madrileña que la sentencia demuestra que el Estado de Derecho funciona y pide la dimisión del gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal. La dirección del PP también pedía hoy que Sánchez dé un paso atrás por haber defendido la inocencia del fiscal. Los socios, sin embargo, creen que la sentencia es injusta. Enrique Santiago, Sumar. Nos parece que es una sentencia con una intención claramente desestabilizadora y además no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial. Más lejos ha ido Gabriel Rufián, que ha calificado como burrada la decisión del Supremo. Que es una auténtica barbaridad lo que han hecho con el fiscal. Lo que no tienen que hacer es no hacer nada, sino realmente cambiar la ley y cambiar a esa parte del Poder Judicial que se cree que hace política. El portavoz de Esquerra en el Congreso ha incidido además en que Álvaro García Ortiz debería recurrir al Constitucional para defender su inocencia. Hora 25, con Pablo Tallón. También tenemos primeras declaraciones públicas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el caso Salazar. Las 2 denuncias por acoso sexual contra este exasesor de Moncloa que el PSOE ignoró durante meses. Tras hacerse público los comportamientos misóginos que denunciaban estas mujeres, los socialistas se han activado y el Consejo de Ministros ha cesado hoy al que era mano derecha de Salazar en Moncloa. De hecho, Sánchez acaba de decir esto. Lo diré alto y claro. El feminismo nos da lecciones todos los días. A mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En consecuencia. Además, la ministra Pilar Alegría admite por primera vez que fue un error quedar con Paco Salazar cuando ya se conocían estas denuncias contra él por acoso. Me preguntaba sobre el encuentro que tuve, en este caso yo, con Paco Salazar. Y les dije, cuando me preguntaron también en su momento, que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Y lo venimos contando desde ayer, el caso Salazar hace daño a las expectativas electorales del PSOE. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy publicamos en la serie El País la segunda toma de la encuesta de 40DB, en la que se refleja que 6 de cada 10 españoles creen que Pedro Sánchez debería convocar elecciones. Y nos deja otro dato interesante.
Resulta, Guille, que los votantes del PP valoran mejor a Isabel Díaz Ayuso que al propio Feijóo. La presidenta madrileña es, de hecho, la dirigente preferida por los votantes de los dos partidos de la derecha. Los del PP la puntúan con un 7,9, 8 décimas más que Alberto Núñez Feijóo. Ayuso le gana en todos los atributos por los que pregunta el sondeo. La considera mejor en preparación, en visión estratégica, incluso en empatía y honradez. Los de Vox también la sitúan como la preferida, mientras que a Feijóo lo colocan en el último lugar. Generan más simpatía otros presidentes autonómicos para los votantes de la ultraderecha como Moreno Bonilla o Jorge Azcón, aunque ellos son más desconocidos. Ayuso esta mañana ha dicho que estos datos solo forman parte también de la estrategia de distracción del gobierno. Intentan eclipsar al presidente de mi partido. Creo que es más bien la estrategia de la Moncloa, quien intenta siempre, en todo momento, utilizarme a mí y especialmente también a la Comunidad de Madrid para debilitar al líder del Partido Popular. En general, Pablo, ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno convence a la ciudadanía, tampoco Sánchez, que aunque saca la mejor nota, está como el resto por debajo del 3,5. Pues sobre Ayuso, que ahora hablábamos, gracias Guille, el exalto cargo del gobierno madrileño que redactó los llamados protocolos de la vergüenza admite que sí, que eran discriminatorios. Hablamos, Isa, de esos protocolos que impedían derivar ancianos de las residencias en pandemia. Sí, se llama Martínez Peromingo y ha señalado a otro de los imputados, Carlos Moore, como el responsable de estos protocolos. Según las acusaciones, los representantes de las familias, este alto cargo ha asegurado que advirtió a Moore de que esos protocolos eran discriminatorios con los residentes y además ha reconocido que no existía una estrategia de medicalización de las residencias, que es una cuestión que siempre ha defendido el gobierno madrileño. Peromingo sí ha acudido hoy a declarar como imputado, no lo han hecho los otros dos investigados, el propio Carlos Moore y el entonces jefe del 112, el responsable de las ambulancias, del SUMA 112. Ellos no se han presentado, las familias han anunciado que van a pedir su busca y captura. Mañana los tres están llamados de nuevo a comparecer en otro juzgado. Y miles de médicos han salido ya a la calle en todo el país en la primera de las 4 jornadas de huelga por el nuevo Estatuto Marco propuesto por la ministra Mónica García. Así es como sonaba la protesta en Madrid de estos médicos que piden menos carga laboral, menos guardias, esto entre otras cosas. El seguimiento de la huelga ha sido muy desigual entre comunidades y ha tenido un efecto muy limitado por los servicios mínimos que se habían decretado. El Ministerio de Sanidad defiende que muchas de sus reivindicaciones, por ejemplo esto de los sueldos, las plantillas, no están en manos de Moncloa, no están en sus manos, sino que son competencia de los gobiernos autonómicos. Javier Ruiz Martínez. Los médicos han protestado en Barcelona para decir basta y para dar un vuelco a la atención que recibe la ciudadanía con unas condiciones dignas. En Bilbao, Teruel. Estamos acostumbrados a trabajar al máximo siempre por nuestros pacientes y llega un momento en que la salud se resiente. Y en casi todas las grandes ciudades españolas, en Madrid, frente al Ministerio, no somos un cuerpo militar y nos tratan como si lo fueran. Gritos contra la ministra, recordando su época más reivindicativa. Y recordando que su propuesta de Estatuto Marco no la acepta. No hay nadie que trabaje 24 horas seguidas en buenas condiciones. Esto lo sabe hasta la ministra, que lo defendió en su momento. Entre quejas por servicios mínimos abusivos, la protesta continuará varios días. Pues preguntada por esta huelga, decía esto la ministra Mónica García. En diálogo y en profundización en la mejora de ese texto, creo que nadie nos puede decir que no hayamos incorporado todas y cada una de las reivindicaciones que entran dentro del marco competencial, tanto del Ministerio de Sanidad como del Estatuto Marco. Y nuevo crimen machista en España, el quinto en solo 9 días. Un hombre de 46 años ha asesinado a puñaladas a su pareja de 36 en l'Hospitalet de Llobregat. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Minuto de silencio esta tarde y banderas a media asta en Hospitalet, donde vivía Sayuri, de 36 años, la última víctima de violencia machista. Esta mañana a las 6:30 su marido la ha asesinado. Han avisado a los Mossos, vecinos y familiares de la joven, advirtiendo de una pelea, pero cuando la policía ha llegado, la joven ya estaba muerta y él había huido, aunque no muy lejos. Le han detenido cerca del piso, acusado de asesinato por violencia de género. El crimen deja huérfanos de madre a 3 niños en Colombia, el país de origen de Sayuri, que llevaba 2 años viviendo y trabajando en España. También deja rota aquí una familia, tías y primas de Sayuri, que esta mañana se rompían de dolor y llanto en la calle, sin ningún tipo de asistencia psicológica, frente a la vivienda que compartían con la víctima y que los Mossos estaban registrando. Y hasta ahora, la mirada de Xavier Vidal Folk. La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es más que discutible.
Le atribuye haber filtrado los correos del abogado del novio de la presidenta madrileña en los que reconocía que defraudaba impuestos, pero no ofrece ninguna prueba de su sospecha. Y le culpa también por emitir una nota informativa aclaratoria, pero omite que era su obligación según el Estatuto del Ministerio Fiscal y olvida que no se le investigó por esto. Sobre todo, le atribuye el delito de revelar datos reservados, pero confunde datos con secretos. Ya es mucho confundir en un asunto tan importante. Si a uno le condenan por homicidio, por favor escriban homicidio y no asesinato. Si por hurto, pongan hurto y no estafa. Son figuras delictivas distintas. Pero hay más. Aunque enmascarándolo con elogios sobrantes, considera que los periodistas que tuvieron conocimiento del teórico secreto antes que el fiscal general no dijeron la verdad al tribunal, o simplemente no les hace caso, o minusvalora su obligación de no revelar las fuentes, a lo que les autoriza y obliga la Constitución. Lo peor de la sentencia conocida hoy es que condena sin pruebas. Aunque parezca imposible, la doctrina de este tribunal es que se puede condenar sin pruebas. Basta que haya unos indicios abrumadores, que estén bien trabados y que el conjunto pueda tener primacía sobre otras interpretaciones. Claro que estas otras interpretaciones ni se indagaron ni se discutieron en el juicio, o sea que de facto se ocultaron ese juego ventajista. Pero la justicia europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exige todavía mucho más. Impone el requisito de que la decisión del tribunal quede más allá de toda duda razonable. Pues bien, eso no sucede. El voto particular de sus dos magistradas discrepantes contra la mayoría reaccionaria de la sala plantea todas las dudas del mundo. Si el condenado recurre, tiene buenas bazas ante cualquiera de los tribunales superiores al Supremo, aquí y en Estrasburgo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.